¿Cuándo piensan estudiar? ¿Cuándo un ojo es miope? Un día antes del examen. Cuando está antes de control. ¿Cuándo un ojo tiene miopía? Cuando no. Le pongo 0 si me respondes eso. Lo que fue. ¿Y por qué? Eso los médicos lo tienen que saber bien, sin que sean oftalmólogos. Ya, ¿y por qué? La longitud. Ah, ya, eso es lo que les estoy preguntando. Entonces, lo correcto es, ¿cuándo un ojo tiene miopía? Cuando la longitud centro óptico retina es mayor que 17 milímetros. Por lo tanto, la imagen tiene menor distancia focal. Y decir que tenga menor distancia focal es que está formada delante de la retina. ¿Qué más? ¿Cómo es la potencia de las lentes para un ojo miope? Son muy potentes. Al ser muy potentes tienen poca distancia focal. ¿Qué tendría que hacer esta persona si quiere ver nítido? Acercarse al objeto. Por eso es que decimos ve bien de cerca, no ve bien de lejos. ¿En dónde está el punto remoto de este ojo? ¿El ojo miope debe acomodar? No debe acomodar, porque si acomoda, ¿qué va a suceder? Esta imagen se va a ir más adelante todavía. Entonces, al ojo miope le conviene tener su punto remoto a 6 metros de distancia. No le conviene tener, porque si su punto remoto está a 6 metros de distancia, desde ahí va a comenzar a acomodar. Pero no, él tiene miopía. Él no necesita acomodar, no puede acomodar, porque la imagen se iría más adelante. Entonces, el punto remoto de un ojo miope está más cerca al ojo. Y mientras más cerca el ojo esté, más miope va a ser. ¿De acuerdo? La miopía es negativa. ¿Por qué? Porque la distancia focal es negativa. Está antes del ojo, está en la zona virtual del ojo. ¿Con qué se corrige? Con lentes divergentes. Con lentes divergentes. ¿Cuál es la función de la lente divergente? Atrasar la imagen de la retina. Ya, está bien, la idea está correcta, pero ¿qué es lo correcto que debemos decir? Si esto está menor, ¿qué decimos? ¿Cuál es la función de la lente correctora, de la lente divergente? Aumentar la distancia focal de la imagen. Aumentar la distancia focal de la imagen. ¿Cuándo se logra la perfecta corrección? Con la retina. Ah, no, ya la imagen está en la retina. ¿Pero cuándo? Cuando se forma la retina. No, ¿cuándo se logra la perfecta corrección utilizando las lentes divergentes? Cuando el foco de la lente correctora coincide con el punto remoto del ojo. Cuando el foco de la lente correctora coincide con el punto remoto del ojo. ¿Esto vimos? Ya no. A ver, si nosotros en el examen les puedo poner la figurita y les digo ¿qué lente es? ¿En dónde está su foco? ¿Qué imágenes forma? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Sin lente, la letra es así. Con lente, la letra es más pequeñita. Y entonces, si la letra es más pequeñita, esta lente, ¿qué hizo? ¿Aumentó distancia focal de la imagen? ¿La alejó la imagen? ¿O disminuyó distancia focal de la imagen? Aumentó distancia focal. Por eso es que las letras las vemos más pequeñitas. ¿Y quién aumenta distancia focal de la imagen? Las lentes divergentes. La lente divergente, ¿qué ametropía corrige? La miopía. Para que corrija la miopía, ¿qué tiene que hacer la lente divergente? Aumentar la distancia focal. Así les voy a poner en el examen, les voy a poner miopía y varias preguntitas para que respondan así de manera pronta. Así todo lo que les estoy diciendo, les voy a poner en el examen, ¿ya? Muy bien. Otra ametropía es la hipermetropía. La hipermetropía. Y es completamente opuesta a la miopía. ¿Ya? Completamente opuesta a la miopía. Y así es que ya me pueden decir. ¿Cuándo una persona va a tener hipermetropía? Cuando la distancia focal, centro óptico retina, es menor que 17 milímetros. Por lo tanto, si el ojo tiene menor longitud aquí
¿qué va a pasar con la imagen? Claro, un proyecto. ¿Qué va a pasar con la distancia focal de la imagen? Los médicos tienen que hablar con la terminología que les corresponde a los médicos. Ya, yo les digo, la imagen está detrás, pero así suena feo, un médico no va a hablar así. Entonces, si el ojo tiene menor longitud que 17 milímetros, ¿qué le pasó a la distancia focal de la imagen? Aumentó. Para el ojo hipermétrope, la distancia focal de la imagen es mayor, resultando una imagen no formada en la retina. Y entonces esta persona no puede observar nítido. ¿Cómo es la potencia de las lentes en un ojo hipermétrope? Menor. Menor potencia, mayor distancia focal. Menor potencia, mayor distancia focal. Pregunto ahora, ¿el ojo hipermétrope debe acomodar? A ver, la pregunta es para todos. ¿El ojo hipermétrope debe acomodar? Sí, así un rotundo sí. ¿Por qué? Para que la imagen se pueda formar en la retina. Pero miren, si el ojo hipermétrope pudiese acomodar, no sería problema. Entonces, este ojo hipermétrope hace el máximo de acomodación y aún la imagen sigue con mayor distancia focal. La imagen sigue detrás de la retina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no le es suficiente el mecanismo de acomodación. Por lo tanto, en un ojo hipermétrope, ¿en dónde estará el punto remoto? Se supone que en el hemétrope está a 6 metros. El hipermétrope puede estar más allá, ¿verdad? Pero no existe más allá. El punto remoto más allá de 6 no existe. El punto remoto comienza a los 6. ¿De acuerdo? Comienza a los 6. Entonces, el punto remoto en un ojo hipermétrope deja de estar aquí adelante y se le considera un punto remoto virtual. Sin confundirse con esto, por favor. El punto remoto real está aquí afuera, a 6 metros de distancia de nuestro ojo. Pero para el ojo hipermétrope eso no le sirve. Nosotros nos tendríamos que imaginar que el punto remoto para este ojo debe estar más lejos, pero eso no existe, más lejos no existe. Entonces pasa a ser un punto remoto virtual. De la misma forma que en el ojo miope, aquí nosotros podemos medir una distancia del punto remoto. Podemos medir una distancia del punto remoto. ¿Qué signo tiene esa distancia del punto remoto? Positiva. Perfecto. ¿Por qué dicen positiva? Porque el centro óptico está aquí, ahí es 0, esto es positivo y esto es negativo. Entonces, en este caso, la distancia del punto remoto es positiva. Podemos calcular la potencia de la hipermetropía. Y va a ser 1 sobre la distancia del punto remoto. Con signo positivo, que se puede obviar, ¿no? No se puede poner, simplemente lo dejamos de poner, pero sí entendemos que sería positivo. Insisto con la idea, si el punto remoto, si este punto remoto es menor, si esta distancia es menor, la potencia de hipermetropía va a ser mayor. Más hipermétrope será la persona. ¿Con qué corregimos el problema? Yo les pregunto, si yo le pongo una lente divergente aquí, ¿qué va a pasar? Más atrás. Si le pongo una divergente a este ojo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la imagen? Se va a ir más lejos. Porque la lente divergente, ¿qué hace? Separa los rayos y se va a ir más lejos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una convergente. ¿La convergente qué hará? Junta rayos. La convergente junta rayos. Entonces, si aquí nosotros colocamos una lente convergente, lo que ha hecho la lente convergente es juntar los rayos antes que esto. Y va a ubicar la imagen justo en la retina. Esta lente recibe los rayos incidentes y los refracta haciendo convergencia. ¿Cuándo se logrará la perfecta corrección de la imagen? Si aquí colocamos la lente, ¿cuándo se logrará la perfecta corrección de la imagen? Cuando el foco de la lente coincida con el punto remoto del ojo. El foco de estas lentes está en el lado real de la lente.
Y entonces sí es posible que el foco coincida con el punto remoto del ojo. En este ojo, punto remoto virtual. ¿Se entendió? ¿Sí? Repitiendo todo otra vez entonces. Cuando una persona tiene hipermetropía, la longitud centro óptico retina es menor a 17 milímetros. ¿Cómo resulta ser la distancia focal de la imagen? Mayor. ¿Cómo resulta ser la potencia de un ojo hipermétrope? Menor. ¿Hace acomodación? Al máximo, al máximo. Y aún así, la imagen está con mayor distancia focal. ¿Con qué se corrige? Con lentes convergentes. ¿Por qué con lentes convergentes? Disminuye la distancia focal de la imagen. ¿Qué hace la lente convergente? Disminuye la distancia focal de la imagen. ¿Cómo se logra la perfecta corrección? Cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo. Si alguien tiene hipermetropía, sus lentes harían esto, ¿no? Si alguien tiene hipermetropía, sus lentes harían esto. Las letras sin lente y las letras con lente. ¿Qué pasó las letras con lente? Se han hecho más grandes. ¿Y cómo es posible que se hayan hecho más grandes? Porque se han acercado, porque se ha disminuido la distancia focal de la imagen. Es como una lupa, ¿no? Ya les dije que la convergente es como si fuese la lupa. Otra metropía es la presbicia. Y la presbicia es exactamente igual a la hipermetropía. Solo tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El origen. El origen, nada más. Todo lo demás es como si fuese hipermetropía. ¿Cuál es el origen de la presbicia? La pérdida de acomodación. La pérdida de acomodación. ¿Y por qué se pierde acomodación? Porque el cristalino pierde flexibilidad, pierde elasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo una persona tiene presbicia? Cuando perdió la acomodación. ¿Quién acomoda? El cristalino. ¿Qué le pasó al cristalino? Perdió flexibilidad. Ya no puede acomodar para la observación de objetos cercanos. A partir de los 40 años de edad, las personas comienzan a tener presbicia, porque el cristalino se va quedando más rígido, no va a poder modificar fácilmente su curvatura para poder disminuir la distancia focal de la imagen. Por eso decíamos en otra clase, ¿cómo leen nuestros abuelitos? ¿Ven cerquita? No. Tienen que poner el objeto lejano, alejarse el objeto, porque un ojo presbita, si tiene un objeto aquí y ya no acomoda el cristalino, la imagen se va a formar acá. O sea que para un ojo que tiene presbicia, la distancia focal de la imagen es mayor, tal cual en la hipermetropía. Acomoda, ya no puede acomodar, ya no puede acomodar. Por eso es que tiene presbicia, porque no puede acomodar. ¿Qué tiene que hacer entonces? Alejarse el objeto. Si se aleja el objeto, la imagen puede ubicarse en la retina. Pero no siempre vamos a estar alejándonos del objeto. Necesitamos lentes. ¿Qué lentes nos corrige el problema? Igual convergente. Una convergente. ¿Cuál es la función de la lente convergente? Disminuir la distancia focal de la imagen. Disminuir la distancia focal de la imagen. ¿Cómo se logrará la perfecta corrección? El foco coincida con ese punto remoto, ¿no? Porque igual el presbita, al no acomodar, ya no tiene una buena ubicación de punto remoto. Es exactamente igual. Entonces, una vez más, ¿cuál es el origen de la hipermetropía? El origen de la hipermetropía, la longitud centro óptico retina menor que 17 milímetros. ¿Cuál es el origen de la presbicia? La pérdida de acomodación, la pérdida de flexibilidad del cristalino. Otro problema de visión bastante común en las personas es el astigmatismo. El astigmatismo no es ametropía,
Si digo que no es ametropía, el astigmatismo no es un problema de distancias, que quede claro eso. Ya no decimos 17 milímetros, ya no es problema de medida, no es problema de distancia. El astigmatismo es un problema de curvatura, es un problema de curvatura. Las lentes, todas las lentes, deben tener una curvatura perfecta. Todos los radios de curvatura deben ser exactamente iguales. ¿Para qué? Para que el eje óptico principal sea único. Para que el foco que se forma en ese eje óptico principal por convergencia de los rayos refractados también sea uno. Entonces, si la curvatura es perfecta y nosotros tenemos un objeto, la imagen de ese objeto se va a formar totalmente nítida, totalmente perfecta. ¿Qué ocurre en el astigmatismo? En el astigmatismo hay problema de curvatura de la córnea. Fundamentalmente el problema es en la córnea. También podría ser en el cristalino, pero en la mayoría de casos es en la córnea. Entonces, ¿qué pasa? Hay irregularidades en la superficie de la córnea. Yo voy a exagerar la figura. Hay irregularidades en la superficie de la córnea. ¿Y esto qué ocasiona? Que normalmente exista el eje óptico principal, pero por esas irregularidades se forman ejes ópticos secundarios. Si tenemos el principal, va a tener el foco. Si tenemos los secundarios, también va a haber focos secundarios. También va a haber focos secundarios. Si hay focos secundarios, es como que ya no tenemos una sola imagen totalmente nítida. Para cada eje se va a tener que formar una imagen. Entonces, el objeto que se supone tiene bordes nítidos y etcétera, ¿cómo va a formar la imagen? Forma una imagen como si tuviese movimiento, como si tuviese movimiento, por la presencia de ejes ópticos secundarios o de focos secundarios también. ¿De acuerdo? Entonces, el astigmatismo no es un problema de medida, no es ametropía, es un problema de curvatura, principalmente de la córnea, también podría ser del cristalino. Entonces, ¿cómo corregimos el problema? A esta persona que tiene astigmatismo, ¿le podemos poner una lente divergente? No, ¿por qué no? Porque si le ponemos una lente divergente, ¿qué va a suceder? Le vamos a mover la distancia. La imagen se va a formar en otro lugar que no corresponde a la retina, porque le estamos poniendo una lente divergente. ¿Le podemos poner una convergente? Tampoco, porque también le vamos a mover distancia. Entonces, no es ni convergente ni divergente. ¿Con qué corregimos el astigmatismo? Hay que corregir la curvatura. La lente se llama cilíndrica. Con lentes cilíndricas, con eso se corrige el astigmatismo. Un cilindro es un plumón, por ejemplo. Entonces, si yo a este plumón lo miro por aquí y yo corto la mitad, eso es medio cilindro. Esa es la forma cilíndrica de las lentes. No tiene curvatura hacia adentro del material ni hacia afuera del material. Entonces, solo corrige esta curvatura de aquí sin mover distancias por otra superficie que tenga. Nosotros decimos divergente. Las lentes tienen dos caras, ¿de acuerdo? La divergente aleja, la convergente acerca. Esta es cilíndrica, no aleja ni acerca la imagen. Solo va a modificar la curvatura. Dicen que una lente de contacto corregiría mejor el astigmatismo, porque en estos espacios se llenaría de lágrima y la lágrima también hace de lente. Pero no todos los ojos aceptan los lentes de contacto, no pueden utilizar todos los ojos lentes de contacto. Se provocan irritaciones que no se pueden superar, que no se pueden mejorar, y así es que lo que queda es utilizar gafas, ¿no? Lentes cilíndricas. Hay personas que solo tienen astigmatismo. Hay personas que tienen astigmatismo con miopía. Ellas tienen que utilizar lentes combinadas. Lentes que sean cilíndrico-divergentes.
Personas que tienen astigmatismo e hipermetropía utilizarán lentes cilíndricas convergentes, lentes combinadas. ¿Cuál es la mayor prevalencia del problema? Miopía con astigmatismo, ¿no? Esa es la mayor prevalencia en las personas, es miopía con astigmatismo. Existe este disco, se le dice disco astigmático, ¿no? Lo utilizan los oftalmólogos. Ahora menos que antes, porque ahora ya tienen los sistemas computarizados, ¿no? Pero hay oftalmólogos que todavía tienen estas cosas. Este es el disco astigmático. Se supone que todas las líneas tienen el mismo grosor y el mismo tono de negro. Quien tiene astigmatismo, ¿cómo las ve a las líneas? Como que se acercan y se alejan. ¿Cómo las ve a las líneas? Unas más claras y otras más oscuras. Unas más claras, unas como que son grises, no son negras, ¿de acuerdo? Pero todas son negras. Y alguien podría darle expresión, decir, si yo miro eso me marea, ¿no? Decimos así, si miro eso me marea. Tenemos esa sensación de que las líneas están en movimiento. Eso es lo característico de quienes tienen astigmatismo. Ahora tampoco vamos a pensar que toda la córnea es irregular. Hay zonas. Hay personas que tienen más astigmatismo, otras que tienen menos astigmatismo, ¿no? Los médicos evalúan y ven cuál es la zona que tiene el problema. Existe la cirugía refractiva, ¿no? ¿Les he contado eso? No les he contado. Existe la cirugía refractiva, y la cirugía refractiva consiste en utilizar láser. Y entonces los médicos evalúan muy bien si la córnea tiene el suficiente grosor, si el cristalino tiene el suficiente grosor, si tiene la edad correcta, etcétera. Un montón de cosas evalúan para tomar la decisión de si se pueden hacer o no la cirugía refractiva.